Pasión por la Verdad 2018. El principio regulador de la adoración. El tema que me corresponde dar se llama Principio regulador en la adoración. Y vamos a mirar que en el transcurso del tema vamos a volver a tocar algunos aspectos de esos mismos dos casos tan impactantes que nos compartió el pastor Ramiro, porque tienen que ver con los distintos principios que hay en la adoración en la iglesia actual. Pero antes quiero llegar a un marco bíblico adecuado y quiero invitarles a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Observen, hermanos, que este marco bíblico nos da un contexto total y completo respecto al propósito, que es enseñar, redarguir, corregir e instruir, no yo, la Escritura. Yo también aquí voy a ser enseñado, redarguido, corregido e instruido en la justicia del Señor. Pero hay un propósito, hay un objetivo claro. Verso 17, a fin. Ese es el propósito. ¿De qué? De que el hombre de Dios, y cuando hablamos del hombre de Dios, hablamos del hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es uno de los versículos que nosotros llamamos a cualquier situación en que haya que exponer la palabra de Dios, y nos referimos a él como la suficiencia de las Escrituras. Es decir, todo lo que hemos visto en el transcurso de la tarde, más los que vamos a ver ahora, simplemente nos están llevando a ser cada vez más escudriñadores, amadores y pasión por las Escrituras, pasión por la verdad. Y cabe una pregunta. Dice enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué considera usted, congregación, que la adoración a Dios es una buena obra? ¿Cierto que sí? Y es de ese tipo de obras, las cuales fueron inclusive instruidas por Dios antes de la fundación del mundo, para que nosotros las ejecutásemos en su nombre. Esto nos da entonces el marco de la suficiencia escritural. El otro versículo que quiero que miremos es 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Y de este podemos decir que hay una directriz clara que el Espíritu de Dios a través del apóstol le envía a Timoteo. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, y ahí tenemos ya el propósito, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí quiero avanzar en una primera ilustración. Observe que dice a Timoteo que tiene que preocuparse y entender cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y se presta para una ilustración elemental. Si por algún motivo el pastor Dani me invita a su casa, aunque él me reciba con toda cordialidad y con mucho cariño y me diga, porque lo hacemos como una frase que le expresamos a la gente más cercana a nosotros: esta es mi casa, pero quiero que te sientas como en tu casa. De todas maneras, eso no me daría mi autoridad para meterme en la cocina, en la nevera, y disponer de las cosas que hay en su casa y prepararme un rico sándwich sin el permiso y la autorización de él. ¿Por qué? Porque es su casa, no es mi casa. Y aquí esa analogía elemental, sencilla, que queda lejos del propósito, nos sirve para entender lo mismo: la casa de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando voy a la casa de Dios? ¿Lo que yo crea que debo hacer
o lo que el Señor de la casa tiene dispuesto para hacer. Entonces son conceptos aparentemente elementales, pero de una profundidad espiritual mayor. Pero no solamente lo llama la casa de Dios, sino que dice que es la iglesia del Dios viviente. Mire cómo asocia la casa con la iglesia de Dios. Con mayor razón debemos saber cómo conducirnos tanto en la casa, que es la iglesia de Dios. Y cuando hablamos de conducirnos no estamos hablando en el sentido del local, sino de lo que hacemos cuando como iglesia nos congregamos en algún sitio. ¿Qué tipo de actividades desarrollamos dentro de la iglesia? ¿Qué tipo de cosas hacemos en la iglesia que estén conforme a la casa de Dios? Pero no puedo dejar pasar por alto la parte 2 del versículo que dice, columna y baluarte de la verdad. Quiero recordar una anécdota, un testimonio cierto que contaba un pastor, tratando una cita en el libro de Apocalipsis, y hablando de a dónde van los mentirosos, ¿no? Al lago de fuego y azufre. Y cuenta este pastor que cuando dijo eso, una niña de la congregación se paró, una niña de 8 años, y levantó la mano y dijo, pero pastor, eso se refiere a los mentirosos no cristianos, ¿cierto? Eso fue impactante. Esta niña estaba diciendo que en la iglesia había mentirosos cristianos. Pero si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pues tenemos que meditar profundamente en el tema de la mentira eclesial, porque la hay y la existe. Y es un mal que hay que atacar, es un pecado que hay que mortificar, porque si somos la iglesia y somos columna y baluarte de la verdad, pues nos corresponde hacer eso. ¿Qué significa ser columna, el soporte de la iglesia? ¿Y qué significa ser baluarte, guardadores de esa verdad? Los que la valoran, pasión por la verdad. Esto nos da una directriz, pero también quiero que meditemos en otro versículo, en otra porción, y es el Salmo 119, 118. Y lo quiero dejar como una petición especial para todos nosotros. El Salmo 119, versículo 18, es una súplica. Si queremos tener pasión por la verdad, si queremos entender lo que es ser columna y baluarte de la verdad, es necesario que usted y yo oremos en los términos que el salmista nos enseña. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese es un versículo estremecedor, porque muchas cosas usted y yo no las hemos entendido, a pesar de que muchos podemos llevar muchos años en la vida cristiana, pero aún así nuestros ojos todavía no han sido abiertos a todo el consejo de Dios, a toda la verdad escritural. Y no vamos a alcanzar, no nos alcanzará esta vida, porque en la misma eternidad el Señor nos seguirá enseñando, nos seguirá profundizando en su palabra. Pero sí quisiera que esto fuera una petición eclesial. Señor, abre mis ojos o abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque no quisiera que nos pasara lo que está en Oseas 8:12. Como advertencia. Entonces llevamos 3 citas: la suficiencia de las Escrituras, 2 de Timoteo 3:16, 17, una directriz que se nos da en 1 de Timoteo 3:14, 15, una petición para que Dios abra nuestros ojos y miremos las maravillas de su palabra, de su ley. Pero miren lo que dice Oseas 8:12. Está hablando el Señor y dice: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Cuando yo leí este versículo, y había pasado por él tal vez muchas veces, pero nunca lo había meditado, cuando empecé a estudiar con mayor juicio las Escrituras, cuando empecé a darle la importancia debida a la Escritura por la gracia del Señor, y esto me llevó a corregir errores que tenía doctrinales que me habían acompañado durante 20 o 25 años de mi vida cristiana. No fue fácil. Y yo sé que para muchos de ustedes no ha sido fácil la primera exposición, pero de una profundidad escritural y espiritual que de verdad debe tocar la fibra, si lo podemos decir así, que nos lleve
a provocar pasión por la Escritura. Lo que estamos haciendo hoy es simplemente un pequeño abrebocas, como lo decía el pastor Ramiro, es tratar de provocar en la congregación el amor por la palabra de Dios, la importancia por la palabra de Dios, para que cuando le prediquen nuevamente, en un tiempo usted diga, hoy ya no me suena a cosa extraña, esto es bíblico, esto es bíblico. Por eso cuando hablamos de que Dios es soberano en la adoración, también hablamos de que el principio regulador en la adoración proviene del mismo Dios. Vale la pena hacer otra ilustración. Cuando uno compra esos muebles que hay que armar, tienen un manual. Y un pastor conocido contaba la historia de que él estaba incapacitado por problemas de salud y le regalaron un mueble, un buró, una especie de biblioteca, e invitó a 2 amigos porque él no podía por su enfermedad armar el mueble. Y uno de los amigos dijo, pues sigamos el manual del fabricante. Y el otro dijo, no, yo los he armado así sin necesidad de manual. Bueno, lo armaron y al final les sobró una pieza. ¿Qué tuvieron que hacer? Volver a desarmar todo lo que habían hecho, comenzar a construirlo con el manual del fabricante y ahí no sobró absolutamente nada. Más adelante voy a volver a usar esta ilustración para mirar que esta puede ser la situación que están pasando muchas iglesias en Colombia y en el mundo. Que hacemos cosas que sobran y no hacemos las que debemos de hacer y nos hacen falta. ¿Qué es el principio regulador de adoración y por qué es importante este principio? Antes de definirlo concretamente, quisiera que miráramos lo siguiente. Primero que todo debemos saber que hay adoración que es del Antiguo Testamento y hay adoración que es del Nuevo Testamento. La adoración del Antiguo Testamento estaba mirando hacia adelante, estaba mirando hacia el futuro, estaba mirando hacia la venida de Cristo. La adoración del Nuevo Testamento ya mira hacia atrás, porque Cristo ya vino. Y vino como cumplimiento de todas las profecías que se habían hablado acerca de Él, ante lo cual todos los eventos de adoración que se hacían en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo que venía. En ese sentido, cuando Cristo dijo, consumado es, allí en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y la adoración del Antiguo Testamento en ese momento fue abolida. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque Cristo ya estaba ahí. Cristo había sido el cumplimiento de todas las profecías, y por eso ahora es que nosotros no tenemos que llevar machos cabríos, ni becerros, ni palomitas, ni corderitos a la iglesia para la ofrenda. ¿Por qué? Porque ya pasó. ¿Qué sí conservamos de ahí? Los principios. Y en especial el principio de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero Cristo ya ha derramado su sangre y tenemos perdón de pecados en esa sangre una vez y por todas. No hay necesidad de volver a repetir el sacrificio. Y eso nos diferenciaba grandemente del Antiguo Testamento. Eso lo vemos claramente en todo el capítulo 10 de Hebreos, que obviamente no lo podemos tratar por lo largo que es y por la premura del tiempo, pero lo dejo también como otro abrebocas más que les estimule a indagar y escudriñar la palabra de Dios. Le invito a que se lea todo el capítulo de Hebreos 10, que le va a ayudar a comprender cómo se adoraba en el Antiguo Testamento y por qué en el Nuevo Testamento se adora de una forma neotestamentaria. Ya que Cristo ha venido, Dios quiere que adoremos en Cristo según lo que quedó registrado en la iglesia neotestamentaria. El Nuevo Testamento nos insta a que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Luego, ¿quién tiene que dar las directrices de la iglesia? Cristo. ¿Lo va a hacer? No, ya lo hizo. Ya todas las directrices de cómo debe operar la iglesia de Cristo, de todos los asuntos que tengan que ver con la iglesia del Señor, todos los asuntos que tengan que ver con fe, con nuestra creencia, con nuestro comportamiento, con nuestro cristianismo, con nuestro estilo de vida, con nuestro modo de vida, ya está establecido por Dios. No hay que añadir nada ni quitar nada. Si usamos el manual del fabricante, vamos a ver que no nos va a sobrar nada ni nos va a hacer falta nada, porque en Cristo todo quedó completo. Entonces,
¿Qué es lo que hace la iglesia neotestamentaria en la adoración? No hace nada de lo que el Nuevo Testamento no nos mande hacer. Y hace todo lo que sí se prescribe y se nos ordena hacer. Repito esta frase porque es importante que la tenga en su mente y en su corazón para lo que vamos a explicar un poco más adelante de los distintos principios de adoración. Repito, ¿cómo la iglesia neotestamentaria debe adorar? No haciendo nada de lo que el Nuevo Testamento no nos manda o no nos prescribe, y sí haciendo todo lo que nos prescribe y nos manda. ¿Qué manda el Nuevo Testamento a la iglesia? Varias cosas. La oración, la predicación, la lectura de la palabra, el cantar himnos, salmos, cánticos espirituales. Y esa es la razón principal por la que nosotros no debemos de llevar ningún entretenimiento extra a la iglesia, como danzas, teatro, dramaturgia, dramas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las únicas dos señales visibles que el Nuevo Testamento nos indica que Cristo nos dejó son el agua, el pan y el vino. El agua refiriendo al bautismo, el sacramento, y el pan y el vino a la cena del Señor. De resto, todo lo que es adoración es aplicar esto y obedecer la palabra de Dios y hacer todo lo que la palabra nos dice que se debe hacer dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No debemos hacer lo que nosotros queramos o lo que el pueblo de Dios quiera hacer en la adoración. Es más, francamente debemos decir que no nos debe importar lo que nosotros queremos. Nos debe importar es lo que hacemos en adoración, lo que Dios mandó que hiciésemos y lo que Él prescribió. Hacemos lo que Dios quiere. Ese es el principio regulador de la adoración, pero luego vamos a construir ya una definición más específica. Volviendo a la ilustración del manual del fabricante, hemos visto que hay muchas iglesias que andan queriendo organizar una iglesia, pero sin el manual del fabricante. Y yo sé que si usted revisa su transitar por la iglesia cristiana, y a lo mejor probablemente también ha tenido la oportunidad de haber pasado por una o dos o más iglesias, puede observar que lo que estamos diciendo es verdad. Y hablamos de que conocemos que en cada iglesia se habla de la visión del pastor. Pero es que la visión está claramente establecida en la Escritura, porque el pastor es Cristo. Y toda la iglesia de Cristo tiene que regirse es por la visión que está en la Escritura, no por la visión de un ser humano. Pero encontramos iglesias que quieren construir iglesias sin el manual del fabricante. ¿Y qué resulta de todo esto, hermanos? Pues una serie de cosas que sobran y cosas que no se encuentran, es decir, unas que faltan y otras que sobran. La teología nos enseña que en los asuntos de adoración hay un manual, que son las Escrituras, en donde la iglesia, si quiere construir una iglesia de acuerdo a la mentalidad del fabricante, debe continuar las directrices de ese manual. En el tiempo de la Reforma, de la cual en cierto modo todas las iglesias cristianas son herederas de la Reforma, porque fue gracias a la Reforma protestante que usted y yo tenemos acceso a la palabra de Dios el día de hoy. En los tiempos de la Reforma, y tal vez un poco más adelante, surgió un principio en el contexto de dos posturas contrarias a este principio llamado el principio regulativo de la adoración. Y sabemos nosotros como cristianos y pastores que hemos encontrado objeciones y resistencias. Van a decir, ese es un principio inventado por la iglesia europea. Eso es importado del extranjero. No, esa palabra principio regulativo no se encuentra en la Biblia. Pues sí, la palabra Trinidad tampoco se encuentra en la Escritura, pero la Escritura, la Trinidad se muestra, ni siquiera se demuestra, simplemente se muestra. Así pasa con el principio regulativo de la adoración. No existe la palabra principio regulativo, pero se encuentra todo su concepto desde Génesis hasta Apocalipsis. Veamos el contexto en que este principio surgió. Y escuchen esto, hermanos. Hay tres principios fundamentales que toda iglesia tiene y adopta con respecto a la adoración. Sea que usted tenga conciencia de ello o no, hoy le va a quedar claro que la iglesia cristiana en general se ha
adaptado a 3 principios fundamentales en lo que tiene que ver la adoración. Y esto es lo que llamamos, 1, el principio inventivo de la adoración, o creativo. 2, está el principio normativo de la adoración. Y 3, lo que presentamos hoy como el principio regulativo de la adoración. ¿Qué significan estos 3 principios? Vamos a revisar el primero, el principio inventivo de la adoración. Este es un principio característico u originario de la Iglesia Católica Romana y también de una secta llamada los cuáqueros o los tembladores. Vamos a mirar un poquito de historia respecto a esto. La Iglesia Católica Romana sostiene que la Iglesia tiene la potestad de establecer parámetros en su adoración, descansando en la Biblia y en la tradición. Cuando un ritual católico no encaja en las Escrituras, Roma, a través del magisterio de la Iglesia, o sea, el Papa y los obispos, puede recurrir a la tradición oral que, según ellos, es uno de los afluentes por medio del cual Cristo transmite su voluntad. Y para ello les quiero leer de un documento. Este es un escritor que fue católico, hoy día es protestante, se llama William Webster, pero quiero leer lo que él expresa de la normatividad o del principio inventivo de la Iglesia Católica Romana. Miren lo que dice. Declaraciones autoritativas de las enseñanzas católico-romanas sobre la tradición y la palabra de Dios. Documentos del Vaticano II. Existe una conexión y comunicación muy estrecha entre la sagrada tradición y las sagradas escrituras. Miren lo que están diciendo. Sagrada tradición y las sagradas escrituras. Ambas manan de la misma vertiente divina, de cierta forma se fusionan en una unidad que persigue el mismo fin. Las sagradas escrituras son la palabra de Dios, puesto que está escrita bajo la inspiración del Espíritu Divino, correcto. A los sucesores de los apóstoles, la sagrada tradición les transmite en toda su pureza la palabra de Dios, que fue encomendada a los apóstoles por Cristo el Señor y el Espíritu Santo. Consecuentemente, no es sólo de las sagradas escrituras de donde la Iglesia saca la certidumbre sobre todo lo que ha sido revelado. Es por esta razón que ambas, la sagrada tradición y las sagradas escrituras, deben ser aceptadas con el mismo sentimiento de devoción y reverencia. ¿Cómo les parece? Ya que provienen de un mismo depósito sagrado de la palabra de Dios, que está encomendado a la Iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica, en 2 o 3 preguntas que vamos a resolver, dice lo siguiente. Preguntas, católico de preguntas y respuestas. Catecismo, perdón. Pregunta 59. ¿Dónde encontramos reveladas las verdades de Dios? Encontramos las verdades reveladas de Dios en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. Pregunta 60. ¿Cómo se comparan las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición? Las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición son la palabra inspirada por Dios y las dos son formas de la revelación divina. Las Sagradas Escrituras son inspiración divina escrita, mientras que la Sagrada Tradición es la palabra no escrita de personas inspiradas. Mire cómo es de contrario al principio que vimos en Timoteo. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras y de la grandeza, la perfección de la palabra de Dios, donde Él advierte que hay de aquel que le agregue o le quite. Y aquí ellos llaman Sagrada Tradición. Y le han dado obviamente mucho más trascendencia a la Sagrada Tradición que a la Sagrada Palabra de Dios. ¿Lo vemos en qué? Pues en sus cultos de adoración, en su forma de sus rituales y en la forma como piensan de lo que es el mundo desde la perspectiva de ellos y no de Dios. ¿Por qué, pregunta 89, la Sagrada Tradición tiene igual autoridad que la Biblia? La Biblia y la Sagrada Tradición tienen la misma autoridad porque ambas son igualmente palabra de Dios. Ambas provienen de la visión inspirada de los antiguos profetas y especialmente de la infinita sabiduría de Dios encarnada, la cual les dio a los apóstoles para que a través de ellos toda la humanidad sea instruida en aquello que Él vino a enseñar cuando descendió al mundo.
Pero ahora miremos qué pensaba el Señor Jesucristo de las tradiciones de los hombres. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 24 al 27. No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros muchos erráis. Aquí estaba dirigiendo a los saduceos que no creían en la resurrección, era la diferencia que tenían con los fariseos. Y el Señor claramente les dice que están así, en su incredulidad, por un solo punto, porque están errando las Escrituras. Erráis, ignorando las Escrituras. Y hay un pasaje en donde nos deja mucho más claro, que está en Marcos 7, del 5 al 13, pero voy a leer el paralelo de Mateo. Dice: entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, el mismo Señor Jesucristo está condenando las tradiciones de los hombres, pero el catolicismo romano llama a la tradición de los hombres sagrada tradición, y la coloca al mismo nivel de las sagradas escrituras en su escrito, pero en la práctica la coloca en la sagrada tradición por encima de las escrituras. En resumen, ¿qué dijo el Señor aquí? Ustedes enseñan como doctrina los preceptos de los hombres. Ustedes se someten a la tradición de los hombres descuidando los mandamientos de Dios. Ustedes ponen a un lado los mandamientos de Dios para mantener las tradiciones de los hombres, y ustedes invalidan la palabra de Dios por la tradición que además transmiten a otros. Segundo grupo. Bueno, ya todos sabemos que no ha inventado la Iglesia Católica, ¿no? Han inventado hasta crucifixiones reales. Hay gente que en Semana Santa hasta se crucifica, los clavan de verdad, los azotan nuevamente y se inventan cualquier cantidad de cosas que no están en la Escritura. Había también un grupo radical pseudo cristiano llamado los cuáqueros o los tembladores, que podemos ubicar en esta postura, o sea, la postura de la inventiva o la creación. Esta secta también fue conocida como la Sociedad Religiosa de los Amigos. Y miren lo que afirmaban ellos. Ellos afirmaron tener nuevas revelaciones o nuevas profecías, desviándose a un superemocionalismo y al misticismo. Y es ahí, mis hermanos, donde se conduce todo grupo que se aparta de las Sagradas Escrituras. Un grupo cristiano, una iglesia, un seminario cristiano, una familia cristiana, se puede fácilmente caer en el superemocionalismo o en el misticismo cuando se aleja de las Sagradas Escrituras. Porque ellas son el canon, son la norma, son la regla de vida que contiene todo el consejo de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, y en ellas está Cristo, en toda la Escritura. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que
poder de Dios para salvación a todo aquel que es místico, no, que es superemocional, no, que cree. ¿En qué? En la palabra. Recuerden que Juan el Bautista comenzó diciendo: arrepentíos y creed el Evangelio. Y si algo me ha impactado de la gracia del Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista, es que cuando Juan fue arrestado, el Señor Jesucristo comenzó a evangelizar exactamente de la misma forma: arrepentíos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, el Señor Jesucristo predicó lo que predicó Juan el Bautista. Lo lógico será que dijeran: Juan el Bautista predicó lo que predicó Cristo, pero miren su misericordia al Señor, como él era su precursor profetizado, respaldó el ministerio de Juan. ¿Cómo? Predicando como él le había enseñado a predicar a Juan, por medio del Espíritu Santo y de las Escrituras antiguo testamentarias. Entonces, las congregaciones o las iglesias se van hacia el misticismo o al superemocionalismo en la medida en que se distancian de las Sagradas Escrituras. Quiero contar un testimonio real sin mencionar nombres, porque no quiero juzgar a nadie, pero he escuchado a pastores decir, por ejemplo: en mi iglesia ha venido más gente por causa de la música que por causa de la palabra de Dios, y la han retirado así. Y es una de las iglesias más grandes, no solamente de Bogotá, sino de Colombia. Entonces, hermanos, tenemos que de verdad ser diligentes en el estudio de las Escrituras, porque es allí donde está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Cristo, y ellas son las que dan testimonio de lo que Cristo quiere que usted y yo como iglesia hagamos. Si quitamos la Biblia y solo la Biblia como única forma o norma para regirnos en hacer lo que agrada a Dios, entonces es allí donde se desvía toda persona. En el corazón de la teología cuáquera estaba el siguiente mensaje que lo quiero narrar igual, abro comillas: que uno podía ser salvo aparte de las Escrituras. Decían que hay una luz interna en cada hombre, y esta luz interior o revelación interior puede hacer posible la salvación de la humanidad sin la necesidad de las Escrituras. ¿A alguno les ha sonado familiar esto? Usted ha escuchado de pronto en algunas congregaciones que dicen: no lea tanto la Biblia porque la letra mata, mientras que el Espíritu vivifica. Pero es una mala interpretación de ese versículo. ¿La letra mata? Sí. La ley de Dios nos condena, porque ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. Pero esa ley de Dios que nos mata y nos condena es el medio por el cual nos lleva, el ayo que nos lleva a la gracia de Cristo. Por eso es muy difícil que un verdadero creyente valore la gracia de Cristo si antes no ha sido sometido a la ley de Dios. Es en ese sentido que la letra mata, cuando yo quiero vivir la ley de Dios por mis propias fuerzas, porque ningún ser humano jamás la pudo cumplir. Solo Cristo pudo cumplir las demandas de la ley. Y cuando ellos mira también lo que dicen. Ellos llamaban a esa luz interior el Espíritu viviente, y dicen que el cual estaba para todos, inclusive para los incrédulos. ¿Qué más decía esta secta? Cuando se reunían con los incrédulos, ellos declaraban que el Espíritu Santo también estaba en ellos y también podían experimentarlo. Cuando entraban a un servicio de adoración cuáquero, no se veía un pastor ordenado entre ellos, nadie que subiera al púlpito con la palabra de Dios y proclamar esta palabra escrita, sino que se sentaban unos a otros, todos juntos, y se les invitaba a meditar, y conforme alguien se sentía impulsado, simplemente se ponía en pie y hablaba y daba dirección a la vida de las demás personas. Desde esa perspectiva también las mujeres fueron animadas a ponerse en pie y a predicar, y a partir de ese compromiso de ser abiertos y no cautelosos, fueron llevados a todo tipo de prácticas místicas y sin patrones insólitos. Yo creo que todos los que hemos consultado las redes sociales no dejamos de admirarnos con vergüenza cómo muestran muchas veces que a alguien se le ocurrió: es que tuve una revelación, que el Señor me dijo que fabricara un arca igual que el arca del pacto.
y luego la entran a la iglesia, y en la medida en que el arca va entrando por la mitad de la iglesia, la gente comienza a temblar como los cuáqueros. Por eso se llamaban los tembladores. Ahora, yo sé que muchos lo hicieron de buena intención, pero es que las buenas intenciones no nos llevan al cielo. Lo que nos lleva al cielo es la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Por qué ocurre también eso, hermanos? Porque Juan Calvino decía que el corazón del hombre era una fábrica de ídolos. Y como lo expresaba el pastor Ramiro al principio, de la caída del ser humano, que tenemos tanto todavía de nuestra naturaleza pecaminosa, que el ser humano por naturaleza es adorador, pero por causa del pecado es adorador o de sí mismo o de los placeres mundanos o aún de ciertas religiosidades, pero fuera del contexto bíblico, y esto lo que ha llevado es a un trastorno grandísimo en la mayoría de las iglesias. La diferencia fundamental entre el principio inventivo de la adoración y el principio normativo de la adoración es que unos asumen que hacen todo lo que la palabra de Dios les dice, solo que esa palabra viene de dos fuentes. Para el inventivo viene de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, como ya lo explicamos, y en el otro caso por revelaciones directas y la Biblia. ¿Sí? Y esa ha sido la lucha de los reformadores y de los cristianos bíblicos, que queremos darle a la Escritura el lugar que le corresponde. Es la santa palabra de Dios. Es tan santa la palabra de Dios que cuando Dios ha jurado algunas veces, ha jurado por su propia palabra, porque Él no puede jurar por alguien mayor que Él. O sea que la palabra de Dios está a la misma altura en santidad, en importancia, grandeza, que el mismo Dios, porque es su palabra. Y es la palabra que debe regir los destinos de la iglesia del Señor. Ofrecerle a Dios una adoración inventada por nosotros mismos es idolatría. Y a estas dos posturas mencionadas se les opone el principio regulativo de la adoración. O sea, el primero es inventar cosas que no están en la Escritura. Eso se llama el principio inventivo de la adoración a Dios. El segundo es el principio normativo. Voy a explicarlo un poquito mejor. ¿Por qué se llama normativo? Este principio dice, hagamos lo que la Biblia manda, pero lo que la Biblia no prohíbe explícitamente, lo podemos hacer. Y les quiero decir con toda seguridad que es ahí donde se encuentra más del 90% de las iglesias cristianas. Hasta ahí está bien, hagamos lo que la Biblia ordena para la adoración a Dios, pero lo que no está prohibido, lo podemos nosotros añadir. Ya nos explicó muy bien en la primera conferencia el pastor Ramiro qué pasó con Nadab y Abiú por hacer cosas que no habían sido mandadas por Dios. ¿Sí ve que esa ilustración bíblica corrige este error? Porque dice el principio normativo que lo que Dios no prohíbe se puede hacer. ¿Y qué fue lo que dijo en el caso de Nadab y Abiú? Que habían ofrecido fuego que Dios no había mandado. ¿Sí ve? No los castigó porque en realidad fuera un fuego extraño, sino el principio es que Él no lo había mandado. Entonces esa porción bíblica desmonta esa falsa doctrina de que podemos ser normativos. Es decir, que podemos adorar a Dios como la Escritura lo dice, pero le podemos añadir algo más. Ahora vamos a ver algunos casos bien interesantes. También en el principio narrativo de la adoración cayó la iglesia anglicana y la iglesia luterana. Miren lo que dicen ellos en el artículo 20 de su constitución religiosa de la iglesia anglicana. La iglesia tiene el poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe, y sin embargo no es lícito que la iglesia ordene algo contrario a la palabra escrita de Dios. ¿Sí observan? Reconocen que no es lícito hacer algo que la Biblia prohíbe, pero no reconocen como no lícito lo que la Biblia no manda. Y ya vimos que lo que la Biblia no manda también es desobediencia.
El límite aquí es todo aquello que la Biblia prohíbe. Pero si hay algo que expresamente no ha sido prohibido por Dios, la Iglesia tiene la autoridad y la libertad de poder establecerlo en el culto público. Y según ellos, está bien si se hace con una buena intención. ¿Lo hemos escuchado? Pues que lo hice con la mejor intención. Pero ya sabemos, Iglesia, que no vamos al cielo por ser bien intencionados. De hecho, el infierno está lleno de gente bien intencionada. Las calles del infierno están pavimentadas con gente muy bien intencionada, pero desobediente a la palabra del Señor. Entonces ya les expliqué la diferencia fundamental. El principio normativo surgió para contrarrestar el principio inventivo o creativo. Y de ahí surge entonces el principio regulativo de la adoración. ¿Y qué afirma este principio? Este principio afirma que la adoración en la Iglesia ha sido regulada por Cristo. De hecho, todo lo que haga la Iglesia debe estar regulado por Cristo, incluso la adoración. Si la Iglesia completa está regulada por la Biblia, pues la adoración también, que es parte de la Iglesia. No podemos decir que toda la Iglesia está bajo la regulación de Dios, pero la adoración está en libertad para los hombres. No. De manera que nada debe ser incluido en el culto de adoración a menos que haya sido ordenado por las Sagradas Escrituras, explícita o implícitamente. Lo que se ordena en la palabra es correcto y lo que no se ordena es incorrecto. Los autores de las confesiones reformadas declararon lo siguiente, y aquí les quiero invitar a que escuchen qué hicieron estos predicadores de esa época, del año 1680 más o menos. Observe cómo lo definieron ellos. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Yo creo personalmente que estos estaban bien cercanos a las Escrituras, pero aún así no vamos a creer en esto porque ellos lo dijeron. El punto es que usted y yo vayamos a las Escrituras para verificar que el principio regulador del culto es escritural, es bíblico, es ordenado por Dios y tiene todo el sustento y toda la sustancia y todo el soporte bíblico. Esto que manifestaron estos hombres no es para que usted y yo miremos cuál de los tres principios de adoración nos convendría. Lo que tenemos que hacer es revisar cuál de esos tres principios de adoración que han regido todas las iglesias del mundo en todas las épocas es el bíblico. Yo ya creo cuál es el bíblico, pero quiero dejarle esa tarea, que usted me investigue en las Escrituras cuál es el correcto, cuál tiene sustento bíblico, porque solamente uno tiene sustento bíblico completo. Recordemos que hay una notable diferencia entre el culto público y el culto privado. Aunque ambos están regulados por la Escritura, cuando hablamos de la regulación del culto nos referimos específicamente al día del Señor. Día que Él estableció como un día más especial que todos los demás días. Este día es mío, dice el Señor. Y el día del Señor es el día en que nos reunimos como culto público a rendirle honor, adoración, alabanza, exaltación. Y es el día que Él visita de forma especial a su iglesia para bendecirla y para instruirla en el contexto eclesial. No quiere decir esto que si usted ora en su cuarto, en su casa, y usted canta y se arrodilla, eso no tenga validez. Claro que tiene validez si Dios le enseña. Pero aquí lo que se refiere es que cuando estamos en culto público, lo que se debe hacer es absolutamente todo lo que el Señor ordena para el día del Señor.
Y Él dejó muy clarito y muy bien establecido qué quiere Él para el día del Señor. La adoración del culto público entonces debe contener lo que la Biblia ordena. Y la Biblia enseña que en el culto debe incluirse la lectura de la palabra de Dios, la oración, las alabanzas por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, la predicación de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos como el bautismo y la cena del Señor, la recolección de las ofrendas, etcétera. Entonces observe que aquí ya tenemos más claridad en el principio. Normalmente cuando hablamos de adoración pensamos en música, y es un error. Porque el Nuevo Testamento nos enseña que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero no voy a decir nada más de eso, porque ese tema le corresponde a mi compañero el día de mañana. Pero esta es la manera de adorar a Dios. Todo lo que hacemos dentro de la iglesia es adoración. Y cuando usted obedece la palabra, sí que está adorando a Dios. Porque podemos tener un músico virtuoso, con las mejores intenciones, pero si su corazón no es obediente a la palabra de Dios, pues no le sirve de nada, hermano. Créame, no le sirve de nada. Es una adoración que Dios no acepta como adoración. Porque Dios busca un espíritu contrito y humillado que le adore, que le reconozca. Revisemos los argumentos bíblicos que apuntan al principio regulativo de la adoración. Es el derecho de Dios como creador soberano de sus criaturas determinar la forma en que Él debe ser adorado. Como también lo preguntó el pastor Ramiro, cuando venimos a la iglesia, ¿venimos a adorar a quién? A Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos adorarle? Ok. Y aquí ya también tiene la mención de Caín y Abel. Y observe que Caín también quería ofrecer al Señor esa adoración de manera sincera. Tan sincero registra la escritura que era Caín, que dice que su semblante decayó cuando el Señor le rechazó la ofrenda. Si su semblante decayó fue porque se sintió golpeado. Si no le hubiera importado, su semblante no hubiese decaído. Pero eso nos indica que no basta con ser sincero. Es importante ser sincero, sí, pero es más importante ser fiel. No toda forma de adoración es agradable a Dios. Dios establece los parámetros en la adoración. Las Escrituras nos enseñan que son suficientes para equipar al hombre para toda buena obra. Y las Escrituras nos dicen justamente en Colosenses 2:3 lo siguiente, que en Cristo, oiga esto, iglesia, yo sé que usted ha leído este versículo probablemente muchas veces, pero tal vez no con la connotación que lo estemos haciendo en este momento, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿a quién creen ustedes, hermanos, que debemos recurrir para tener sabiduría y conocimiento de cómo adorar a Dios? A Cristo y su palabra. Todo lo que necesitamos para adorar en la forma que a Dios le agrada está en la sabiduría de Cristo expresada en las Escrituras. Y ya también vimos el caso de Nadab y Abiú. Yo solamente quisiera de pronto agregar algo adicional al respecto. Estaba ordenado por Dios y no estaba prohibido, es decir, no estaba prohibido en el sentido del fuego, del incienso, porque el incienso estaba aprobado por Dios. Pero observe lo siguiente, cuando leímos Levítico del 1 al 3, eran los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, eran sobrinos de Moisés y eran sacerdotes de Dios. Y uno diría, uy, pero qué duro el Señor, ¿no? Pero Moisés le responde a Aarón en la consagración en Levítico 10, versículo 3. Si me ayudan con ese versículo. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y déjeme ver un momentico Éxodo 30, del 9 al 10. Éxodo 30, 9 y 10.
no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Verso 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Si ven que ya antes de Levítico ya el Señor había ordenado que no ofrecieran incienso extraño. O sea que estos muchachos lo hicieron conociendo el mandato del Señor. ¿Ve? Hay mucha gente que ha querido justificar a Dios, dice, no, es que eso es la que en ese momento el tabernáculo estaba puesto sobre algún pozo de petróleo y estos muchachos de pronto dejaron caer alguna mecha encendida y eso los quemó. No, hermanos, había un mandato y estaba la palabra de Dios en juego y Dios no iba a permitir que su palabra quedara sin piso porque había dado un mandato. Yo quisiera añadir otro asunto, otro caso a los que nos compartió nuestro amado hermano. Y es el caso de Usa, aunque él también habló de Usa. Pero ¿por qué quiero añadir algo en el caso de Usa? Porque también había el mandato. Porque supuestamente para cuando usted lee el Antiguo Testamento hay gente que dice, uy, pues es que el Dios del Antiguo Testamento era muy duro. Y lo que no sabemos es que las demandas en el Nuevo Testamento son mayores. Que porque Usa tocó el arca con buena intención para no dejar que el arca se cayera al piso. Pero observe lo siguiente. Primera de Crónicas 13, del 1 al 8. Gracias. Primera de Crónicas 13, del 1 al 8. 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora miremos del versículo 9 al 11. No, del 7 inclusive. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Gracias, hermano. Ay, sí, gracias. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Y miren esto, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Por qué el Señor castigó a Usa de una manera una ejecución sumaria? Quiero que me acompañen a Números capítulo 4.
Números capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, era este. Y de ahí en adelante el Señor da los oficios de los sacerdotes levitas. O sea, todo sacerdote tenía que ser levita, pero no todo levita era sacerdote. El Señor había asignado a una tribu de los levitas llamada los coatitas. Y los coatitas tenían la misión de transportar el arca. No la podían ni siquiera mirar y mucho menos tocar. Observe, verso 15. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Y Usa era coatita. ¿Ven? Y se les enseñaba desde muy pequeños a los coatitas el oficio de cargar el arca con las varas. Para eso Dios ordenó a Moisés que construyera unas argollas y unas varas que fueron forradas en oro, unas varas de madera de acacia forradas en oro. Debían las barras atravesar las argollas del arca y el arca debe ser cargada así. Y los coatitas no la podían tocar, ni siquiera mirarla. Vendían después los hijos de Coat, ¿cierto? Dijimos. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Miren lo que dice el verso 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ello esto: a Aarón y sus hijos vendrán y las pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. ¿Lo había visto así alguna vez, hermano? ¿Se ha explicado por qué razón cuando Usa tocó el arca el Señor lo fulminó de manera inmediata? Él era un coatita y él tenía la instrucción de no ver ni tocar el arca. Pero David, ¿por qué se entristeció? Y recuerdan lo que vimos en el versículo 11 de Crónicas, de Segunda de Crónicas. Y David quedó preocupado y temeroso de Dios y se preguntaba: ¿y cómo debo hacer para llevar el arca al sitio donde lo debo llevar? Pues David también fue responsable porque él olvidó este mandato. Y cuando ya David recuperó el conocimiento bíblico que se había dado, o tal vez consultó con los doctores de la ley, le dijeron: no, es que el arca no la podemos cargar así. ¿Cómo la cargaron ellos? Como vieron que los filisteos la cargaron. Recuerdan que los filisteos la devolvieron con ratones de oro, una cantidad de cosas de oro, y la metieron en un carruaje que nadie había estrenado, por temor al castigo que el arca estaba infligiendo al pueblo de los filisteos. Entonces dijeron: pues hagamos, si los filisteos lo hicieron así, hagámoslo igual que ellos. Y miren las consecuencias. Miren las consecuencias. ¿Y acaso el arca no representa el sitio de adoración máximo para el Señor? ¿No estaba el arca colocada en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y en el lugar santísimo, en el templo que construyó Salomón? ¿Y quién podía entrar allá? Solamente el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año, por orden de Dios. Pero los hijos de Aarón entraron sin estar autorizados, y Coat y Usa, que era coatita, tocó el arca y la miró, quebrantando todo el principio de regulación que Dios había dado con respecto a cómo transportar el arca. Ahora, miremos un ejemplo aquí vimos ejemplos del principio inventivo y del principio normativo, ¿sí se dieron cuenta? Ahora vamos a ver un caso real bíblico también sobre el principio regulativo. Vamos a Éxodo 25. Y miremos el versículo 9. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo, también como lo que decía el hermano Ramiro, hasta las especies aromáticas eran de un nombre propio. El Señor designó la cantidad de especies, la calidad. Unas eran amargas, otras eran dulces. Pero observe lo que dice el capítulo 25, el versículo 9.
O el 8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Conforme a qué? A todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. Verso 40. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y ahora vamos hasta Éxodo 39. Versículo 32. Dice, si lo quieren leer todos conmigo, por favor. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, y así lo hicieron. Verso 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué? Y los bendijo. Hermanos, cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer de la adoración algo más atractivo, para tratar de aumentar la devoción del pueblo, que la gente venga a la iglesia y no se aburre y la pasen confortablemente, estamos, mis estimados hermanos, en realidad impugnando la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras. Hay algo que sería bueno para la adoración que a Dios se le pasó. Usted se imagina a Moisés diciendo, bueno, sí, el Señor dijo que las cortinas fueran azules, pero ¿qué tal si le combinamos un gris? ¿Sí? O él dijo que los cordones deben ser dorados, pero ¿qué tal si a la parte de abajo le metemos unos cordoncitos plateados? Yo no le veo nada de malo a eso. Estoy haciendo el tabernáculo como él me lo ordenó, pero le podemos meter unos adornos adicionales. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado a Moisés si hubiera cometido ese grave error? Quiero leerles lo que dice el prefacio del libro de Cultos de Ginebra, que fue escrito en 1556, para que usted y yo observemos cómo creían en el principio regulador del culto los siervos de Dios de hace 500 años. Dice así: aquel que es la sabiduría del Padre, el resplandor de la gloria, la verdadera luz, la palabra de vida, si la verdad y la vida misma puede dar a su iglesia, por la cual pagó el rescate de su sangre, aquello que nos ofrecería suficiente seguridad para la misma. ¿Qué quiere decir esto? Están diciendo estos hombres que si acaso Cristo no dejó todo suficiente para su iglesia, que si le hizo falta algo. ¿Creemos que le hizo falta algo al Señor? ¿Creemos que no entregó todo lo que tenía que entregar a su iglesia cuando dio su propia vida? Cuando se hizo hombre humillándose a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y murió como el peor de los delincuentes sin haber cometido un solo pecado. Si hizo todo eso, ¿dejaría la iglesia a nuestro libre gusto para adorarlo a Él? Son preguntas bien válidas que tenemos que hacernos permanentemente. Por lo tanto, el hombre, como pecador que es, no tiene derecho a determinar la manera de acercarse a Dios en la adoración. Eso tiene que quedar muy claro, iglesia. ¿De verdad creemos que nosotros los pecadores podemos establecer la manera de adorar a Dios? No, hermanos, Dios no le ha concedido ese derecho al hombre. Solo Dios determina cómo adorarlo. No tenemos la capacidad para hacerlo. Dios nos lo advierte y nos lo advierte con claridad. Vamos rápidamente a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Leámoslo, iglesia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sí? Perdón, del 5. Qué pena. Ya las gafas están. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Mira lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No que te fíes de ti y de tu corazón, sino de Él con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Jehová y apártate del mal. Y miremos qué dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cuántas veces hemos querido adorar a Dios como nos parece a nosotros? Y que nos parece que está bien porque es de buena intención y que suena bonito. Ay, eso gustó. Mire que la gente quedó contenta. Y uno le pregunta a la gente, ¿y tú por qué vas a la iglesia? Es que la pasa no va tan bueno. Y no, hermanos, la iglesia no es para que ustedes la pasemos bueno, es para adorar a Dios. Y si usted y yo experimentamos el gozo de la presencia del Señor, es porque Él nos devuelve en su misericordia esa adoración, otorgándonos bendiciones de paz, o de quebrantamiento, o de amonestación, o de redarguirnos, ¿sí? O de humillarnos. Esa es la forma como la iglesia se edifica en la palabra de Dios. La iglesia es la casa de Dios y no la nuestra, y por lo tanto allí debemos conducirnos como el dueño lo ordena y no como nosotros lo deseamos. Ya lo vimos en 1 Timoteo 3:14-15. John Owen lo expresó de esta manera: si vamos a mantener la gloria de Dios, hablemos entonces en su propio lenguaje o callemos para siempre. Solo es glorioso a sus ojos aquello que Él se atribuye a sí mismo. Nuestras invenciones, aún nos parezcan que no hay nada más espléndido, son delante de Él abominación. Esto expresaba un hombre bíblico, un hombre escritural. La Biblia condena expresamente toda adoración que no haya sido ordenada por Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 4:2. Ya casi terminamos, hermanos. Sí. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y también quiero que revisemos Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo, ¿qué? Te mando. No lo que no nos manda, ¿sí? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Pero hermanos, hoy vemos muchas iglesias tomando ideas del mundo y llevándolas a la iglesia. Entonces traemos del mundo sus ritmos, traemos del mundo la música bailable, y le ponemos una letra cristiana y decimos que eso es adorar a Dios. ¿Qué pensaría usted si lleváramos el himno Sublime Gracia y lo colocáramos en una discoteca? ¿Qué pensaría usted? ¿Cierto que no? ¿No cuadra? O sea, hay que tener prudencia cristiana también en esas cosas. Así como sería terriblemente mal llevar un himno como Sublime Gracia o un salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, a una cantina donde venden licor, ¿sería acaso compatible? Y entonces, ¿por qué si tenemos que traer los ritmos de afuera? Salsa, merengue, rock cristiano, bachata cristiana, merengue cristiano, vallenato cristiano. Si eso son cosas que el mundo inventa. Mañana que me toca el tema de la cultura y la adoración, antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver un poco lo que es la regulación aún de los instrumentos que Dios da. Y sí, podemos alabar al Señor con algunos instrumentos, pero Él regula. Pero aún así, no sería necesario si adoramos en espíritu y en verdad, pero es un tema que no me corresponde a mí. Pero traemos a la iglesia costumbres mundanas, música mundana, estrategias de marketing mundano para atraer gente a la iglesia. Pero ¿qué alimento espiritual está recibiendo? Miren, hermanos, hay una palabra que se llama profanar. Y profanar significa hacer de lo sagrado algo común, pero también hacer de cosas comunes algo sagrado que Dios no ha santificado. Cuando hay entretención, no hay edificación. Las prácticas extrabíblicas tienden a socavar la palabra escrita de Dios.
Cuando incluimos en la adoración cosas que Dios no ha mandado, socavamos las cosas que Dios sí ha mandado. Jesús le dijo a los fariseos que ellos invalidaban el mandamiento por guardar la tradición. ¿Acaso no es esto lo que vemos en muchas iglesias hoy en día? ¿Cómo han introducido una gran variedad de cosas o actividades en el culto que no encuentran soporte bíblico? Dramas, películas, conciertos, teatros, mimos, y luego dicen con un aire jactancioso, y todo esto es para la gloria de Dios. Para finalizar, ¿en qué punto empieza una denominación a desviarse? ¿Un seminario bíblico a desviarse? ¿Una iglesia bíblica a desviarse? ¿Un creyente? En el punto en que se separa de lo que Dios ha escrito en su palabra. ¿Se acuerdan del caso de Saúl? Saúl estaba con todo su ejército y Samuel el profeta le dijo: ¿me esperas para el holocausto? Resulta que el pueblo comenzó a desertar. Y Saúl angustiado dijo: uy, se me está yendo el pueblo, se está desertando el ejército, tienen hambre, y Samuel nada que llega. ¿Qué hizo Saúl? No importa, yo soy el rey, yo hago el holocausto. Hizo el holocausto, que le correspondía, era al sacerdote, al profeta de Dios. Solamente Samuel estaba autorizado por Dios para ofrecer el holocausto antes de que el pueblo fuera a enfrentar la batalla. Y eso está en 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 al 13, y con ese finalizamos, iglesia. 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 al 13, miren lo que dice la palabra del Señor. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mimás, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Qué esfuerzo el que tuvo que hacer Samuel, ¿no? Pero mire usted la respuesta, que es con lo que los quiero dejar meditando hoy. Mire la respuesta que le da Samuel a Saúl, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Díganme si no, hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto que en las iglesias del Señor se hacen unas locuras que uno dice: ay, Dios mío, ¿qué es esto? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. La obediencia es mejor que la originalidad. Yo prefiero ser fiel al predicar la palabra que ser original. Prefiero ser fiel que ser inventivo, porque eso no trae buenos resultados. La única base segura en la que podemos encontrar la forma correcta de adorar a Dios es en la inerrante, infalible y toda suficiente palabra de Dios. Oremos. Pasión por la Verdad 2018.